Dios nos espera en el cielo. Experiencias del más allá de la muerte. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. El psiquiatra y doctor en medicina y filosofía Raymond Moody es hoy famoso en todo el mundo a raíz de que, en los años 70, sacó a luz un libro Vida después de la vida, en el que narraba muchas de las experiencias que le habían contado sus pacientes sobre el más allá, cuando habían sido dados clínicamente por muertos. En la actualidad, este tema ha sido estudiado por numerosos investigadores de todo el mundo, cardiólogos, psiquiatras, pediatras, anestesistas, psicólogos, teólogos, sociólogos y otros muchos especialistas médicos o estudiosos de otras disciplinas. Todos están de acuerdo en que estas experiencias son reales y que no son fruto de alucinaciones o de imaginaciones arbitrarias. Casi todas estas experiencias tienen muchos puntos en común, lo que les da cierta garantía de autenticidad. Veamos lo que dice al respecto, con palabras textuales, el mismo Dr. Moody. He entrevistado a más de 3.000 personas que cuentan experiencias próximas a la muerte y fueron dadas por muertas o incluso fueron declaradas muertas por sus médicos. Estas personas dicen que, en el momento en que están a punto de morir, que muchas veces coincide con el momento en que sus corazones dejan de latir, experimentan un cambio espectacular de perspectiva. Les parece que dejan atrás su cuerpo físico y que flotan hacia arriba, hasta un punto por encima de sus cuerpos, por debajo del techo de la sala de urgencias o del quirófano o sobre el lugar del accidente. Ven claramente por debajo de ellos sus propios cuerpos físicos sobre una mesa de operaciones o entre los restos de un vehículo, y es frecuente que contemplen, al parecer, el trabajo del personal médico que intenta reanimarlos. Al cabo de un tiempo, pueden tener la impresión de entrar por un paso estrecho, que suelen describir como un túnel oscuro y, mientras avanzan por él, ven una luz brillante al final del mismo. Cuando entran en esa luz, los baña y los consuela una sensación de amor y de paz imposible de describir, un sentimiento de alegría inefable. Es frecuente que se encuentren dentro de esa luz con parientes suyos o con otros seres queridos que ya han muerto, como si vinieran para darles la bienvenida. Algunas personas advierten algo que consideran una frontera o un límite, que separa el mundo de la vida corriente de un reino que está más allá de la vida tal como la conocemos. Cuentan que esta zona de demarcación da la impresión de estar cargada de energía y de ser dinámica en el sentido de que ellos advierten que, si la atraviesan, no serán capaces de volver atrás. Cuando estas personas se adentran en sus experiencias próximas a la muerte, pueden ser conscientes de una presencia amorosa y luminosa, de un ser de amor y luz que las acompaña a lo largo de una revisión panorámica y extraordinaria de sus vidas. En esta experiencia, se pueden manifestar todos los detalles de la vida, con vivos colores, mientras la presencia amorosa de luz les ayuda a comprender la vida que ahora, al parecer, toca a su fin. Es frecuente que, llegados a este punto, las personas no deseen regresar a sus vidas, pero que el ser de luz o sus seres queridos les hagan saber que no les ha llegado el momento de morir y que deben volver, porque les quedan cosas pendientes que realizar. O bien, se les plantea la posibilidad de elegir entre seguir adelante hacia el reino de la luz o regresar a las vidas que estaban viviendo. El elemento común quizás más increíble, de los relatos que he estudiado y con toda certeza el que mayor efecto ha producido en el individuo, es el encuentro con una luz muy brillante. Lo típico es que, en su primera aparición, la luz sea débil, pero rápidamente se hace más brillante hasta que alcanza un esplendor sobrenatural. Los entrevistados dicen que esa luz no daña a la vista ni deslumbra, ni impide ver las cosas que los rodean. Todos afirman que es un ser personal y que tiene una personalidad bien definida. El amor y la calidez que emanan de él hacia la persona que está muriendo carecen de palabras para expresarse, pues ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída por él, muy a gusto y totalmente aceptada en su presencia. Siente una irresistible atracción magnética ante este ser, una atracción inevitable. Poco después de la aparición, el ser comienza a
Comunicarse con la persona que está sufriendo la transición y pregunta, ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Qué has hecho en tu vida? Todos insisten en que la pregunta no se plantea en absoluto como condena. Todos están de acuerdo en que no dirige la pregunta para acusarlos o amenazarlos, pues, sin importar cuál vaya a ser la respuesta, siguen sintiendo la aceptación y el amor total proveniente del ser luminoso. La cuestión les hace pensar en sus vidas. Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra y doctora honoris causa por 20 universidades. Ha estudiado 20.000 casos a través del mundo, de personas que habían sido dadas clínicamente por muertas y volvieron a la vida. Ella dice, nosotros podemos decir, después de todos estos años de recoger datos sobre experiencias fuera del cuerpo, cuáles serán los elementos comunes. Cuando dejamos el cuerpo físico, hay total ausencia de miedo, ansiedad o pánico. Experimentaremos una plenitud física y estaremos plenamente conscientes de nuestro entorno, sea en la habitación de un hospital o en la escena del accidente, o en nuestra propia habitación, después de un ataque al corazón. Nos daremos cuenta de la gente que trata de resucitarnos o de la gente que trata de rescatarnos del accidente, etc. Esto suele ocurrir cuando los médicos nos dan físicamente por muertos, ya que no hay signos vitales. En nuestro cuerpo espiritual, experimentaremos una totalidad, pues si nos amputaron una pierna, sentiremos que tenemos las dos o, si éramos mudos, podremos hablar o, si ciegos, podremos ver o caminar, si éramos pacientes en silla de ruedas. En nuestro cuerpo espiritual, no hay dolores ni limitaciones físicas. Después serán conscientes de la presencia de otros seres a su alrededor, que los guían y les ayudan. Las iglesias hablan de ángeles guardianes, otros los llaman guías espirituales. También sentiremos la presencia de seres queridos que nos precedieron y están muertos. Nosotros no moriremos solos. Después que nos encontramos con nuestros seres queridos y nuestros ángeles, se pasa por el túnel. Algunos dicen pasar por un río o puerta. En mi experiencia personal, pasé por un paso de montaña con flores silvestres. Después de pasar el túnel, o el paso que sea, viene la luz. En presencia de la luz maravillosa e inolvidable, que la mayor parte de la gente occidental llama Cristo o Dios. Nosotros somos envueltos en un amor incondicional, lleno de ternura y felicidad. Es un ser de total e incondicional amor. En su presencia, nosotros nos damos cuenta de lo que deberíamos ser y de cómo deberíamos haber vivido. El ser de luz es extremadamente brillante y cuanto más te acercas a él más te abraza con el amor más grande e indescriptible que puedas imaginar. No hay palabras para expresar lo que se siente. Quien tiene esta experiencia cercana a la muerte, solo puede ver esta luz por un momento, pues después debe retornar. En presencia de esa luz llegarás a conocer que toda tu vida de la tierra era solamente una escuela para aprender ciertas lecciones especiales, en presencia de esta luz. Tú debes mirar toda tu vida pasada hasta los más mínimos detalles e, incluso, las consecuencias de tus pensamientos, palabras y obras. Durante la revisión de tu vida terrenal, te darás cuenta de que has desperdiciado muchas oportunidades para crecer en el amor. 4. En ese momento nuestros guías o ángeles guardianes, nuestros seres queridos que ya han muerto, estarán con nosotros. Nosotros hemos verificado esto sin lugar a ninguna duda y digo esto como científica. Siempre habrá alguien para ayudarnos en ese paso de la muerte al más allá. La mayor parte de las veces, es la madre o padre, el abuelo o el hijo que murió antes o también gente que tú conocías y no sabías que ya había muerto. En el más allá, se acaban las limitaciones de este mundo, los ciegos pueden ver. Los sordos oyen y los mudos hablan otra vez. Una de mis enfermas tenía esclerosis en placas, dificultades para hablar y solo podía desplazarse en silla de ruedas. Lo primero que me dijo al volver de su experiencia fue, doctora Ross, yo podía bailar de nuevo. Las niñas que, a consecuencia de una quimioterapia, han perdido el pelo, me decían después de una experiencia semejante, tenía mis rizos. De nuevo, las mujeres que han padecido la extirpación de un seno, recobran su habitual normalidad. Todos están intactos.
Son perfectos 5. Punto. Según una encuesta en Alemania y Estados Unidos resulta que un 4% de la población total de Occidente habría experimentado una ECM, experiencia cercana a la muerte. Eso da que en Europa serían unos 20 millones de personas y unos 9 millones en Estados Unidos. Testimonios. Un testimonio dice, estaba rodeado de otros seres o personas a los que me aparecía reconocer. Aquellos seres eran familiares míos o viejos amigos. Encontrarme con esos seres era como reunirme con las personas más importantes de mi vida después de una larga separación. Se produjo una explosión de amor entre todos nosotros al volver a vernos. Mi padre estaba justo a mi lado, aunque yo no lo veía visualmente. Mi hermana estaba muy cerca de mí. Yo sentía que la tenía a mi izquierda. Sentía otros familiares míos cerca de mí, pero no los veía. Parecía que mi hermana y otros miembros de mi familia estaban más bien a la izquierda. Las únicas personas que yo sabía con certeza que estaban allí eran mi hermana, mi padre y mi abuela. Había otros más, pero no puedo nombrar a ninguno con seguridad aparte de los que he dicho. Otra persona dice, poco después de salir de mi cuerpo, mientras yo seguía en la habitación del hospital, vi pasar mi vida ante mí. Se me dijo que yo iba a ayudar, a educar y a enseñar a muchas personas, y a eso precisamente me dedico ahora. Vi todos los hechos importantes que habían tenido lugar en mi vida, desde mi primer cumpleaños hasta mi primer beso, pasando por las riñas con mis padres. Vi lo egoísta que era y que daría cualquier cosa por poder volver y cambiar. Otro refiere, el paisaje que vi era hermoso, cielos azules, colinas onduladas, flores. Todo estaba lleno de luz, como si todo estuviera iluminado por dentro. Había una gran belleza, todo era inexpresablemente hermoso. Sentía una paz y una tranquilidad hermosas con paz y con amor. No puedo describir de ninguna manera con palabras el sonido de la música que oía, pues era una música que no se puede oír con tal claridad en este mundo. Los colores no eran de este mundo, tan vivos, tan luminosos, tan hermosos. Otro caso. Llegué a un punto en que sentí que tenía que decidir entre volver a la vida o seguir adelante hacia la muerte. Allí estaba mi mejor amiga, que había muerto de cáncer 2 años antes, y me dijo que si yo pasaba de aquel punto, ya no podría volver. Has llegado al borde, no puedes pasar de aquí, me dijo. Ahora, vuelve atrás y vive tu vida de manera plena y sin temores. Recuerdo que, mientras los contemplaba desde lo alto, pregunté al ángel, ¿por qué no la dejan morir sin más? En aquellos momentos no me daba cuenta de que el cuerpo que contemplaba era el mío. Después, ella, el ángel, me dijo con voz imperiosa, ahora, debes volver. Ella debe vivir, dijo con voz suave y tranquilizadora. Tiene que cuidar de su hijo. Me dolió mucho no poder quedarme, porque mi mayor deseo era quedarme. Aquel ser y aquel lugar del que tenía que marcharme podrían describirse diciendo que eran amor puro. Me hicieron volver a pesar mío. Otro caso. Descubrí que mi propósito sería desde ahora vivir el cielo en la tierra. Aplicando este nuevo entendimiento, además de compartir este conocimiento con otras personas. Pero se me dio la opción de elegir entre volver a la vida o seguir adelante hacia la muerte. Se me hizo saber que, aunque no había llegado mi hora, podría elegir, y si elegía la muerte, no gozaría de muchos de los dones que todavía me aguardaban en la vida. Una de las cosas que me preguntaba era si, en el caso de que optara por la vida, tendría que volver a este cuerpo enfermo, pues mi cuerpo estaba enfermo, muy enfermo, y sus órganos habían dejado de funcionar. Entonces se me hizo saber que, si optaba por la vida, mi cuerpo sanaría en muy poco tiempo, que vería el cambio no en cuestión de meses ni de semanas, sino de días. Descubrí que subía flotando hacia el techo. Veía con gran claridad a todos los que estaban alrededor de la cama, veía, incluso, mi propio tiempo. Pensé en lo raro que era que estuvieran consternados por mi cuerpo. Yo estaba bien, y quería decírselo, pero no parecía que hubiera manera de hacérselo saber. Era como si hubiera un velo o una pantalla entre los demás presentes en la habitación y yo. Fui consciente de la existencia de una abertura, si puedo describirla así. Parecía
que era larga y oscura, y yo empecé a deslizarme por ella. Me sentía extrañada, pero jubilosa al mismo tiempo. Salí de aquel túnel a un plano de luz y amor suaves y brillantes. El amor estaba en todas partes. Me rodeaba, y parecía como si impregnara todo mi ser. En un momento dado me enseñaron, o vi, los hechos de mi vida. Estaban como en una especie de amplia vista panorámica. En realidad, todo esto es indescriptible. Estaban conmigo en la luz otras personas conocidas mías que habían muerto, un amigo que murió cuando estábamos en la universidad, mi abuelo, y una tía abuela mía, entre otros. Estaban contentos, sonrientes. Yo no quería volver, pero un hombre de la luz me dijo que debía volver. Se me dijo que no había completado la labor que tenía que hacer en la vida. Volví a mi cuerpo, con una brusca sacudida. Otro testimonio es el de Débora. Cuando tenía 13 años, ingresó en el hospital para someterse a una operación de poca importancia, pero la anestesia le produjo una parada cardíaca. Mientras el médico se esforzaba por mantenerla con vida, Débora se encontró de pronto fuera de su cuerpo. Dice, el corazón me dejó de latir por la anestesia durante la operación. Subí, flotando hasta el techo, y vi mi cuerpo tendido sobre la mesa de operaciones. Los médicos estaban alarmados y decían que me estaban perdiendo. Yo no tenía miedo. Me acompañaban un par de personas muy amables que yo creía entonces que eran ángeles. Me dijeron que no me preocupara, que ellos se ocuparían de mí. Oí un sonido como una corriente de aire, y me estaban impulsando hacia arriba. Por un túnel oscuro, hacia una luz. Una mujer me tendió la mano, era encantadora, y yo tuve la sensación de que me amaba y de que sabía quién era yo. Me sentía a salvo en su compañía. No sabía quién era. Años después de aquella operación, mi madre me enseñó un retrato de mi abuela paterna, que había muerto al dar a luz a mi padre. La mujer encantadora que me tendió la mano al otro lado del túnel era ella. Yo no había visto hasta entonces ningún retrato suyo. Otro testimonio. Me pareció que tenía dentro de la cabeza toda mi conciencia. Después, empecé a ver imágenes. Creo que eran en color. Era como si alguien hubiera empezado a proyectar una película de mí misma y de toda mi vida, pero hacia atrás, empezando por el momento actual. Las imágenes eran de mi familia, de mi madre, de otros familiares y de otras personas, y parecía que se centraban en las relaciones más significativas y más cargadas de amor y de cariño. Yo percibía el significado verdadero de aquellas relaciones. Tenía una sensación de amor y de agradecimiento hacia aquellas personas que aparecían en mi visión del pasado. Aquella revisión panorámica de mi vida era muy nítida. Estaban hasta los menores detalles de los incidentes, de las relaciones personales, las relaciones aparecían como una especie de esencia destilada de su significado. Al principio, la revisión era pausada, pero después las imágenes empezaron a llegar cada vez más rápidas, y parecía como si se estuviera terminando el rollo de la película. Roger volvía de Quebec con un amigo cuando perdieron el control del coche y chocaron frontalmente con otro vehículo. Roger abandonó inmediatamente su cuerpo y vio desde arriba los hechos que se desarrollaban en el lugar del accidente. Después, según cuenta Roger, entré en un lugar oscuro, sin nada a mi alrededor, pero no tenía miedo. Allí había mucha paz. Entonces, empecé a ver que se desplegaba toda mi vida ante mí, como una película proyectada en una pantalla, desde que era recién nacido hasta la edad adulta. Era muy real. Yo me veía a mí mismo, pero aquello era mejor que una película en 3D, pues también era capaz de percibir los sentimientos de las personas con las que me había tratado a lo largo de los años. Sentía las emociones, buenas y malas que les había provocado. También advertía que, cuanto mejor les había hecho sentir, y cuanto mejores eran las emociones que habían tenido por mí causa, más crédito acumulaba yo, y que las emociones malas me quitaban una parte. Otra revisión vital. Mientras estaba en la luz, tuve una revisión vital, y vi todo lo que había hecho en mi vida. Se me mostraron todos los pensamientos, palabras, obras, actos y omisiones. La revisión fue muy rápida, pero a mí me parecía que lo
Captaba todo con facilidad, a pesar de la velocidad. En aquel momento, no sé exactamente cuándo, alguien o algo empezó a hacerme un examen de conciencia, y en un abrir y cerrar de ojos empezaron a pasar ante mí imágenes de mi vida, empezando por mi infancia. Cada imagen tenía su contrapartida. Era como si se estuvieran pesando en una balanza los actos de mi vida. Se me puso ante mí todo lo que había pensado en mi vida, todo lo que había hecho, dicho, odiado, ayudado, dejado de ayudar, dificultado. Había una multitud de centenares de personas, y todo era como en una película. Lo malo que había sido yo con las personas, cómo podría haberles ayudado, lo malo que había sido, a veces sin querer, también con los animales. Sí, hasta los animales tenían sentimientos. Era horrible. Avergonzado, me postré de bruces. Veía cómo repercutían sobre las demás personas y sobre sus vidas mis actos y omisiones. Solo entonces comprendí cómo afecta a todo el mundo cada pequeña decisión o elección. La sensación de haber fallado a Dios era real. Cosa extraña, incluso durante aquel horror, yo sentía una compasión, una aceptación de mis limitaciones por parte de Jesús y de toda aquella multitud. De pronto vi en mi mente a derecha e izquierda como en una película todos los momentos importantes de mi vida hasta la actualidad. La mayor parte de los momentos más tempranos de mi vida que había olvidado hacía mucho tiempo. Hasta que me pasó aquello. Aquello me produjo sentimientos encontrados, pero principalmente de paz. Vi mi infancia y sentí las emociones que inspiraban mis actos a los demás. Aprendí que muchas de las cosas que yo creía haber hecho mal no eran necesariamente malas. También me enteré de las oportunidades de amar a los demás que yo había pasado por alto. Aprendí que fuera lo que me hubieran hecho, siempre hay algo más en la historia, algo más que mi ego quizá no ve ni comprende. Mi vida ha cambiado porque ahora hago las cosas teniendo más en cuenta los sentimientos de los demás. A Jonathan le practicaron una operación de esófago y le dijeron que solo tenía una probabilidad entre 100 de sobrevivir. Dice, recuerdo que estaba a unos 3 metros de altura y otros 3 metros hacia un lado de mi cuerpo que yacía sobre la mesa del quirófano. Había una persona junto a mí, pero no la miré. No tenía miedo alguno, ni ninguna pregunta que hacer, me limité a observar. Alrededor de la mesa había al menos una docena de enfermeras y de médicos, pero lo que era verdaderamente emocionante era la presencia de unos seres luminosos a los que solo puedo describir diciendo que eran ángeles. Cada ángel estaba junto a un miembro del equipo médico y le guiaba las manos. No oí ningún ruido, ni voces, ni música. Había un silencio de paz. No recuerdo detalles demasiado concretos, tales como los instrumentos que se empleaban o la postura exacta de mi cuerpo, pero solo porque estaba muy concentrado en los ángeles que guiaban a los miembros del personal en todo lo que hacían, desde los pasos que daban hasta el manejo de los instrumentos dentro de mi cavidad torácica. Aun después de la operación seguí teniendo una paz fuera de lo común. Y no tenía miedo alguno. El médico dijo que había sido la mejor operación a la que había asistido en su vida, no había habido ningún problema. Puede suceder que, durante una experiencia cercana a la muerte, se perciba o se oiga a esos seres celestiales sin llegar a verlos. Cuando se ve a estos seres, su aspecto es variable. Algunos comunicantes describieron a estos seres diciendo que eran ángeles. Normalmente, no suelen tener alas. Pueden parecer, más bien, semejantes a los seres terrenales, o bien se les puede describir como seres de luz, sin rasgos fácilmente definibles. Tal como sucede con las personas fallecidas conocidas, la comunicación con estos seres luminosos es casi siempre telepática. Los seres angélicos pueden estar presentes en cualquier momento de la ECM.